Tema 5. Derechos de adquisición preferente. Apartado 1. Derechos reales de adquisición preferente, tanteo, retracto y opción a compra. El tanteo y el retracto se regulan principalmente en el Código Civil en la sede de compraventa en su capítulo 6, denominado Resolución de la Venta, que son los artículos 1506 hasta el 1525, pero hay otros tanteos y retractos en leyes especiales. Por su parte, la opción se menciona en el artículo 14 del Reglamento Hipotecario. Carácter común a los tres derechos. Limitan la facultad de disposición o el jus possidendi del propietario de la cosa, pues no puede transmitirla a quien quiera, sino a quien es titular de estos derechos, porque le dan preferencia para la adquisición de la propiedad respecto de otros posibles adquirientes. Esto tiene dos consecuencias. 1. Al coartar la libertad de disposición del propietario sobre la cosa, se consideran excepcionales. Y 2. Díez, Picazo y Gullón cuestionan su naturaleza real, aunque se les incluya en la categoría de derechos subjetivos potestativos, porque no otorgan un poder directo o inmediato sobre la cosa, sino que dan la oportunidad de adquirir la propiedad o el derecho real de que se trate ante la eventualidad de que el propietario ejerza la transmisión o enajenación de la cosa. Sin embargo, otros autores afirman su naturaleza real con distintas expresiones. Puig-Brutau dice que estos derechos reúnen los elementos esenciales del derecho real, esto es, sujeto, objeto y poder, con eficacia excluyente sobre una cosa a favor de una persona determinada. Lasarte, por su parte, valorando que aunque esa preferencia le da a su titular un señorío parcial y por tanto limitado sobre la cosa, supone un efecto erga omnes a esgrimir frente al propietario y frente al resto de la colectividad, ya sea al primer adquiriente, el propietario, como a todo poseedor que traiga su derecho del comprador, aunque en el segundo contrato no se haya hecho mención al retracto convencional. Diferencias entre el tanteo, retracto y la opción de compra. La opción de compra tarda en aparecer en la escena jurídica y es debida al pacto entre particulares, mientras que el tanteo y el retracto tienen origen legal antes y después de la codificación. Existen dos excepciones: 1. El tanteo y retracto convencional, y 2. Que pueden configurarse tanteos y retractos atípicos por regir el sistema numerus apertus. El tanteo y el retracto solo caben cuando la adquisición es a título oneroso, mientras que cabe la opción a título gratuito. Caracteres comunes al tanteo y al retracto. El tantundem o abono de otro tanto de lo mismo, esto es de la misma cantidad y en las mismas condiciones que el propietario pactó en la enajenación de la cosa con un tercero. Puede afirmarse que la preferencia en adquirir una cosa sobre un tercero se condiciona a que se abone al propietario la misma cantidad que se pagaría o que se haya pactado con un tercero. La única diferencia es que operan en diferente momento temporal. El tanteo antes de que la enajenación se haya consumado y el retracto después de consumada la enajenación de la cosa, por lo que el retrayente ocupará la misma posición que el tercer adquiriente. No puede haber tanteo sin retracto o viceversa, pese a que el literal del Código Civil puede llevar a decir que sí se puede. Tradicionalmente se argumenta que no pueden operar independientemente por dos razones. 1. El tanteo sin retracto podría equivaler a letra muerta si el propietario no anuncia la enajenación. Y 2. El retracto sin tanteo podría equivaler a obligar a que se consumara la enajenación para luego dejarla sin validez. Otra cosa es que se pretenda ejercitar un retracto si hubo oportunidad de ejercer un tanteo y no se hizo. Apartado 2. Retracto convencional o venta con pacto de retro o venta con pacto de gracia o retroventa. Es el pacto por el que en la venta de la cosa se reserva al vendedor recomprar en un plazo determinado siempre que 1. Se abone lo expresado en el artículo 1518 del Código Civil,
además de lo que se hubiese pactado: a. Precio de venta, b. Gastos del contrato y cualquier otro legítimo hecho por la venta, y c. Los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. Si no se pagan estos conceptos, consolida el comprador su adquisición del dominio que deviene irrevocable. Por ello, no es un pacto con reserva de dominio. 2. Que no dure más de 10 años. Si el plazo no se pacta, se prevé un plazo de 4 años. Los dos plazos se cuentan desde la fecha del contrato. Se producen efectos frente a terceros por las siguientes razones. Si se trata de bienes muebles, porque el artículo 1510 del Código Civil permite al vendedor ejercitar acción contra el poseedor que traiga su derecho de comprador, aun cuando en el segundo contrato no se haya hecho mención del retracto convencional. Si estamos ante un inmueble, el artículo 1510 del Código Civil nos lleva a la ley hipotecaria, de la que concluimos que se protege a dichos terceros, por tanto, si no se había inscrito primero el retracto convencional. En consecuencia, para la ley hipotecaria es clara la naturaleza real del retracto convencional, y otros dos argumentos que lo refuerzan son: 1. Que pueden hipotecarse los bienes vendidos con pacto de retro, y 2. El derecho de retracto convencional en el que subsiste la hipoteca, aunque retraiga el vendedor. Retracto legal. Según el artículo 1521 del Código Civil, es el derecho de subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago. Esto no significa que, ejercido el derecho, la venta se resuelve, porque el precepto no habla de resolución y porque, no existiendo la relación propietario-adquiriente, ¿cómo podría subrogarse el retrayente? La pregunta es: ¿estamos ante una verdadera subrogación? Se indica por la doctrina que el término subrogación casa mal con la reiterada jurisprudencia que sostiene que la venta ha de estar consumada, o lo que es lo mismo, que el bien haya pasado al dominio del comprador para poder ejercer el retracto. Es más apropiado entender que al retrayente se le otorga por ley una facultad de opción para que adquiera el bien en las mismas condiciones o estipulaciones en que se transmitió el retraído. Las Artes señala que el precepto utiliza impropiamente el término subrogación, y con apoyo jurisprudencial también dice que el retrayente adquiere la posición contractual que transitoriamente ha ocupado el adquiriente por virtud de la ley, y como nueva parte del contrato adquiere el bien transmitido del disponente. Los casos de retracto legal son la enajenación y dación en pago, que son las dos transmisiones que provocan la posibilidad de ejercitar el derecho de retracto. La venta puede devenir de una subasta judicial, y la dación se incluyó en el proyecto del Código Civil de 1851 porque permite más fácilmente la simulación de deudas por el propietario. El retrayente tiene un plazo de caducidad de 9 días, los días inhábiles no se descuentan, para ejercitar la acción de retracto. Se cuentan desde la inscripción o desde que hubiere tenido conocimiento de la venta con sus condiciones, pues no basta con la mera notificación de la venta. En cuanto a los requisitos para el ejercicio de retracto, se aplica por remisión del artículo 1521 del Código Civil al artículo 1518 previsto para el retracto convencional, y son: reembolsar el precio de la venta, los gastos derivados del contrato y los necesarios y útiles hechos en la cosa. Los intereses legales del precio no se reembolsan. El retrayente adquiere la propiedad de lo retraído, que es la cosa a la que se tenía derecho en el momento en que nace la posibilidad de retraer. Procedimiento judicial. La acción del retracto de cualquier tipo y cualquiera que sea su cuantía debe seguir el juicio ordinario que exige presentar junto con la demanda, según el artículo 266 de la LEC,
los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funde la pretensión, y cuando la consignación del precio se exija por ley o por contrato, el documento que acredite haber consignado, si fuere conocido, el precio de la cosa objeto de retracto o haberse constituido caución que garantice la consignación en cuanto el precio se conociere. Debe, en el supuesto de cadena de transmisiones con sucesivos adquirientes, ejercitarse contra el último y no contra todos, pues no es el primer adquiriente quien transmite al retrayente. Por esta acción no se resuelven las transmisiones posteriores. El último adquiriente tendrá acción de evicción contra su transmitente. Clases de retracto legal. 1. Retracto de comuneros. Artículo 1522 del Código Civil. El propietario de una cosa común podrá usar del retracto en el caso de enajenarse a un extraño parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, solo podrán hacerlo a prórrota de la porción que tengan en la cosa común. Su fundamento es que el derecho prefiere favorecer y potenciar la propiedad individual que la copropiedad. Los elementos son cosa común, mueble o inmueble, y la aparición de un extraño o no copropietario o no partícipe en la cuota, eventual adquiriente de la parte o cuota de otros condueños. La consecuencia es que no tienen legitimación activa para ejercitar el retracto como condueños los arrendatarios, los propietarios del suelo respecto de los del subsuelo y viceversa, y los cotitulares de situaciones de propiedad horizontal o multipropiedad. Respecto de cómo ejercitarlo, si hay varios legitimados, a prórrota de la cuota que tengan en la cosa común. 2. Retracto de colindantes, artículo 1523 del Código Civil. Tendrán derecho de retracto los propietarios de las tierras colindantes cuando se trate de la venta de una finca rústica cuya cabida no exceda de 1 hectárea. No es aplicable a las tierras colindantes que estuvieren separados por arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en provecho de otras fincas. Si dos o más colindantes usan del retracto al mismo tiempo, será preferido el que de ellos sea dueño de la tierra colindante de menor cabida, y si las dos las tuvieran igual, el que primero lo solicite. Su fundamento es evitar la excesiva fragmentación de la propiedad. Los elementos del retracto de colindantes son los siguientes. A. Fincas rústicas, tanto del retraído como del retrayente, y lo son con carácter general aquellas que se encuentran enclavadas fuera del casco urbano de las poblaciones, aunque estén destinadas a cultivos agrícolas particulares, porque en ellas no domina el elemento, no valiendo la calificación que le den las partes en el contrato. Se refiere a explotaciones agrarias alejadas de caseríos o cascos urbanos. Ojo, no se refiere a terrenos situados dentro del poblado, no dedicados exclusivamente a explotaciones agrarias y en particular a jardines y huertos anexos a las casas, aunque se cultiven plantas de recreo o utilidad de sus habitantes y aunque sean huertos accesorios a las casas. B. La finca tiene que tener una superficie inferior a 1 hectárea, pero ello se predica de la que se enajena, pero no se dice que deba serlo la del colindante, que puede ejercer el derecho de retracto. C. Tienen que ser fincas colindantes y no lo serían cuando entre las dos hubiera un accidente físico como un arroyo, acequia, barranco, etc. Y de preferencia, si hay más de un colindante, podrá ejercer el retracto aquel cuya tierra sea de menor cabida, y si tienen la misma, el que primero lo solicite. 3. Retracto de coherederos. Artículo 1067 del Código Civil. Si alguno de los herederos vendiere a un extraño su derecho hereditario antes de la partición, podrán todos o cualquiera de los coherederos subrogarse en lugar del comprador, reembolsándole el precio de la compra con tal que lo verifiquen en el término de 1 mes a contar desde que esto se les haga saber.
Los elementos son los siguientes: A, que no se haya realizado la partición; B, el plazo legal es de un mes contado desde que se les haga saber; y C, el objeto es el derecho del heredero o hereditario, es decir, la cuota o partición indivisa de cada bien hereditario y no un bien específico. La doctrina no afirma que esas ventas sean nulas totalmente, pues la jurisprudencia ha llegado a conceptuarlas como ventas a que tras la partición les sea adjudicado dicho bien. En cuanto al retracto del socio, en el contrato de sociedad se deduce la existencia de este tipo de retracto porque el artículo 1708 del Código Civil establece que la partición de los socios se rige por las reglas de las herencias y por tanto se le aplicaría el artículo 1067 del Código Civil. Y 4. Tanteo y retracto enfiteuticos, artículo 1636 y siguientes del Código Civil. Corresponden recíprocamente al dueño directo y al útil el derecho de tanteo y el de retracto, siempre que vendan o den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfiteutica. Esta disposición no es aplicable a las enajenaciones forzosas por causa de utilidad pública. En cuanto a su fundamento, el duplex dominium, se otorgan dichos derechos de tanteo y retracto tanto al dueño directo como al útil, siempre que vendan o den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfiteutica. Son tanteo y retracto laxos porque 1. Aunque el disponente haya avisado el precio por el que puede vender su dominio y el otro condueño pierda el plazo legal de 20 días para usarlo, podrá hacer uso del retracto dentro de los 9 días siguientes a contar desde el otorgamiento de la escritura. Y 2. Si no hubiere mediado aviso por el disponente, se tendrá el plazo de un año para ejercitar el retracto. Apartado 4. Derecho de opción. El derecho de opción es un pacto por el que se obliga al vendedor a vender o a otro a comprar a un posible adquiriente una cosa bajo ciertas condiciones, de forma que en el primer caso se tiene opción de comprar y en el segundo se tiene opción de vender. Por ello hay dos tipos que son opción de compra y opción de venta. Opción de compra es un derecho real solo si es vinculante esta opción frente a terceros y es vinculante para terceros siempre que acceda a un registro. A. Al registro de bienes muebles si dicha opción afecta a un bien mueble, y B. Al registro de la propiedad si dicha opción afecta a un inmueble, pero para ello el artículo 14 del reglamento hipotecario impone las siguientes condiciones. 1. Convenio expreso de las partes para que se inscriban. 2. Precio estipulado para la adquisición de la finca y en su caso el que se hubiere convenido para conceder la opción. Y 3. Plazo para ejercer la opción, el cual no puede en el derecho común exceder de 4 años. En Cataluña o Navarra puede ser hasta de 10 años. La consecuencia a partir de su inscripción es que el optante puede ejercitar su derecho frente a cualquiera o erga omnes. En cuanto a la opción de venta, el Canvas no establece nada al respecto. Pasamos a las preguntas frecuentes, en este caso las preguntas frecuentes sobre derechos reales de adquisición preferente. ¿Son derechos reales? Sobre esta pregunta deben resaltarse dos cosas. Primero, hoy la doctrina, en un concepto distinto del derecho real, interpreta que el titular de los derechos de adquisición preferente puede accionar sus derechos frente no solo a los más inmediatos, estos son propietarios y terceros adquirientes que no respetaron su derecho y deshacer la venta, sino frente a los sucesivos adquirientes, cumpliendo los requisitos legales pertinentes. En el caso de la opción, ello no se produce si no se inscribe en el registro de la propiedad. Así, el poder de ser respetado con prioridad a la hora de adquirir una cosa o un derecho es la fuerza erga omnes que para una parte de la doctrina hace merecedor al derecho de adquisición preferente del título nobiliario de derecho real.
Segundo, no se puede ir contra el hecho constatable de que la doctrina actual los conceptúa derechos reales autónomos y que se estudian en los manuales como tales, independientemente de que se puedan dar estas facultades en distintas situaciones jurídicas, como en la enfiteusis, en los arrendamientos rústicos o urbanos, etc. Por el pasado histórico de estos derechos, la doctrina afirma que el tanteo y retracto tienen un origen legal frente al origen convencional de la opción. Diferencia entre tanteo y retracto, artículo 1521 del Código Civil. Ambos tienen como objeto la posibilidad de adquirir con preferencia a otros la propiedad de una cosa, de ahí su nombre de adquisición preferente. Por tanto, la facultad de disposición del propietario o ius possidendi se ve coartada cuando se accionan estos derechos. Puede afirmarse que ambos derechos coartan la libertad del propietario de vender a quien le dé la gana. Dicho esto, la diferencia en esa limitación estriba en los actos que haya hecho o vaya a realizar ese propietario cuya libertad está coartada, pero puede saltársela sin apenas una sanción. Así, si el propietario ya realizó el acto de venta, esto es, la concluye con un tercero, la forma de recuperarla por parte del titular del derecho de adquisición preferente es traer así, esto es, retraer las cosas al instante en que irregularmente el propietario actuó su facultad de disposición y propicia que la venta se consumara. Por aquello de que retrae, el derecho toma su nombre de derecho de retracto. Si la facultad de disposición no ha llegado a concluir la venta al tercero, la fórmula para visualizar la situación es utilizar el verbo tantear, es decir, se tienta, tantea al titular del derecho de adquisición preferente si le interesa adquirir la cosa y por ello el derecho del que hablamos es el llamado derecho de tanteo. La facultad de disposición no está del todo desamparada porque lo que sí tiene el propietario es la libertad de fijar el precio de la venta del bien de forma que este precio tiente al privilegiado en adquirir o anime al ninguneado en la puesta en acción de la facultad de disposición a que deshaga la venta y ocupe el lugar del tercero que pagó el precio libremente convenido. ¿Cómo? Pues pagando el precio, el cual en la jerga jurídica se denomina tantundem, esto es, el mismo precio. De ahí que se tenga un derecho de tanteo. Ha de notarse que estos derechos, aunque consigan lo mismo, esto es, adquirir el bien, operan en momentos distintos. El tanteo antes de que se consuma la venta y el retracto una vez consumada. Además, en este caso, el titular del retracto se subroga en el lugar del adquiriente extraño al que le fuerza a venderle lo que ya compró. ¿Cuántos retractos hay y quién prevalece? Aparte de los retractos convencionales, los retractos legales que contempla el Código Civil en sede de compraventa, esto es, comuneros, colindantes y créditos litigiosos, de contratos de la enfiteusis en sede de coalición y partición de la herencia y los de las leyes especiales, por ejemplo, arrendamientos rústicos o urbanos. Pero lo más importante es saber, además, que si hubiere varios con derecho de adquisición preferente, ¿qué retracto prevalece? ¿Cuál de estos distintos retractos es el que tiene preferencia? Pues debe de recordarse que según el Código Civil, por ejemplo, el retracto de comuneros excluye el de colindantes y a su vez el de colindantes en algún caso prevalece sobre el retracto de arrendamientos rústicos. El retracto enfitéutico prevalece sobre el de los comuneros. Por cierto, el que prevalece sobre todos es el retracto previsto en la Ley de Montes. Diferencias entre el retracto convencional y el retracto legal. Aunque ambos se encuentran regulados en sede de la resolución de la venta, lo cierto es que no tienen mucho que ver. De forma resumida, la diferencia entre el retracto convencional y el retracto legal está en el número de partes o sujetos existentes en la relación. En el retracto convencional, también llamado venta con pacto de retro o retroventa, siempre vamos a ver dos partes.
el propietario de la cosa que la vende y que puede recuperarla con el pacto de retroventa a quien se la compró. En el retracto legal la relación se produce a tres: 1, el propietario de la cosa; 2, el titular del derecho de adquisición preferente; y 3, el tercero o extraño que se acerca a la relación o que se mete de lleno cuando adquiere del propietario. La doctrina considera que solo en el retracto convencional hay un verdadero retracto, pues se adquiere el bien por su antiguo titular, por lo que en este sentido se considera que el retracto legal no debe ser la terminología adecuada, aunque así lo emplee el Código Civil. Por otra parte, se debe aclarar que también se llama retracto convencional al que se convenga libremente. Y por último, diferencias entre compraventa con pacto de retro y compraventa con pacto de reserva de dominio. En la compraventa con pacto de retro, el comprador adquiere el dominio, el cual se resuelve cuando se ejerce el retracto por quien se la vendió, sometida a dicho pacto. De hecho, para la jurisprudencia, aunque no para toda la doctrina, pues no aceptan esta condición potestativa, el retracto convencional es una compraventa sometida a condición resolutoria, mientras que en la compraventa con pacto de reserva de dominio no se adquiere la propiedad por el comprador hasta que pague la totalidad del precio. Por tanto, se entiende que el vendedor conserva, esto es, se reserva, la propiedad del dominio hasta percibir el precio por completo.